Hola, ¿qué tal amigos? Te saludo a ti y a tu familia. El tema que quiero compartirte hoy es de suma importancia, es vital y es sumamente importante para ti, para tu familia y para la iglesia en general. El tema se titula Honrando su presencia en casa. Ven conmigo por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 21. Leemos juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él y a él. Aquí pareciera que Jesús o que Dios está condicionando su presencia en nuestras vidas o su amor a nosotros, porque dice, si tú guardas mis mandamientos, yo te voy a amar. Si tú guardas mis mandamientos, yo me voy a manifestar a ti, ¿verdad? Mi presencia va a ser para ti. Pero realmente no está condicionando su amor, porque el amor de Dios es perfecto. Él no condiciona su amor y Él no condiciona su presencia, ya que Él dice más adelante en un evangelio que si nosotros pedimos su Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Entonces, en esta ocasión, Él no está condicionando su amor ni está condicionando su presencia. Sin embargo, sí hay una manifestación de su presencia y una manifestación de su amor cuando nosotros guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. Quiero decirte que desde el momento en que tú y yo creímos en Jesús, el Espíritu Santo entró a nuestras vidas. Él habita en nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que somos templos del Dios vivo. Tú y yo somos templos de Dios. Dios ya no habita en edificios, en templos hechos por manos de hombre. Él nunca lo ha hecho. Él siempre ha querido habitar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia. Por eso es muy importante que tengas en cuenta que cuando tú digas a tu casa, a tu familia, vamos a la iglesia, realmente es una expresión que debemos de cambiarlo un poco, ya que tú y yo somos la iglesia. No debemos de decir vamos al templo, ya que tú y yo somos el templo de Dios. Ahora, lo que podemos decir es vamos con los demás a la iglesia, a ser la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, tu familia es la iglesia. El propósito por el cual está Dios llevándonos a este cambio es que tú y yo tomamos una conciencia de que el templo no es Centro Cristiano Restauración. Centro Cristiano es el nombre meramente administrativo, ¿verdad? Por tener un nombre ante el mundo, ante las autoridades. Sin embargo, tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y como la iglesia de Jesucristo, cada persona, cada familia, somos el templo del Dios vivo. Ahora, quiero animarte a que tú enseñes a tus hijos a ya no decirles, vamos a la iglesia o vamos al templo, sino que tú les digas, hijo, yo y tú somos la iglesia. Tú y yo somos el templo de Dios. Dios habita entre nosotros. Quiero que tú le digas a tu hijo, Dios habita entre nosotros. Dile a tu esposa, Dios habita entre nosotros, ¿verdad? Ahora es muy importante tomar en cuenta las palabras de Jesús. Jesús dijo que si guardamos sus palabras, sus mandamientos, Él se manifestaría a nosotros. El Padre se manifestaría a nosotros. No quiere decir que Él no habita, sino quiere decir que Él se va a manifestar entre nosotros. Él no solo quiere habitar, Él quiere manifestarse a ti. Él no quiere solamente decirte que te ama, Él quiere manifestar su amor. Y eso lo hace a través de sus promesas. Al momento en el que tú y yo activamos sus promesas, debemos tomar una conciencia nosotros como padres de familia, como jefes de hogar, como amas de casa, que nosotros somos templos del Dios vivo y que Dios habita ahí. Tenemos que tener esa conciencia muy clara para que podamos enseñársela a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora quiero que vayas conmigo, por favor, a un par de ejemplos que tenemos en la escritura. Es un contraste entre la vida de un hombre llamado Abinadab y otro hombre llamado Obed-Edom. Estos dos hombres tienen algo en común. Estas dos personas le dieron entrada a la presencia de Dios en casa. Eso es lo que tenían en común. Pero los dos reaccionaron y respondieron de manera distinta a la presencia de Dios en casa. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel, el capítulo 7, el verso 1 y el 2. Vamos a leerlo.
Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Aquí vemos el primer ejemplo de la presencia de Dios, el arca del pacto, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en la congregación, en las predicaciones. Nuestro pastor nos ha enseñado que el arca del pacto representaba la presencia de Dios manifiesta. No olvides que Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, pero esa arca representaba no solamente la presencia de Dios, sino la presencia manifiesta de Dios, ya que Dios le dijo a Moisés en Éxodo: en ese lugar me manifestaré a ti y hablaré contigo. El arca del pacto, por lo tanto, representaba la presencia de Dios. Y esta arca la habían perdido en una batalla, y el arca estuvo por varias ciudades rondando, en ciudades de los enemigos, de los filisteos. El arca estuvo perdida un tiempo, ¿verdad? Pero finalmente logra llegar a la casa de este hombre, Abinadab. Abinadab no tiene ningún problema, él dice: ok, guárdela en la casa, pero él le da entrada a la presencia de Dios. Sin embargo, no le toma responsabilidad a la presencia de Dios. Él decide, en vez de tomar el cargo, en vez de tomar la responsabilidad, decide delegársela a su hijo, Eleazar. Él nunca más vuelve a aparecer en la Biblia haciendo otra cosa. Abinadab solamente sirvió para decir sí, que entra a la casa del arca. Sin embargo, nunca la tomó en cuenta. El día de hoy vemos muchos padres de familia, hablo a los varones sobre todo, que delegamos la responsabilidad de ser los sacerdotes, de ser las personas que, entre comillas, uso la expresión, cuidamos la presencia de Dios, ¿verdad? El sacerdote es el responsable de cuidar la presencia de Dios, pero esa responsabilidad se le hemos delegado a la esposa, se le hemos delegado a los hijos, se le hemos delegado a otras personas ajenas a nuestra familia. Pero yo quiero invitarte, quiero animarte a que tú y yo nos hagamos responsables del llamado que Dios nos está haciendo, de ser los responsables de atender el arca de Dios, la presencia manifiesta de Dios en casa. Ese es el llamado y el privilegio que Dios nos está haciendo a ti y a mí. Y no es algo que solamente es exclusivo para los líderes, para los ancianos, para los pastores, sino es para todo padre de familia. Desde el día en que Dios te dio a una mujer, desde el día en que Dios te llamó a ser su hijo, desde ese día Dios nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Así que es importante que tú y yo tomemos en cuenta esto y no ser como Abinadab, que delegamos la responsabilidad y el llamado a personas ajenas a mí y a mi familia. Tu esposa no es la primera responsable. Tu hijo, tus hijas no son los responsables primarios de este llamado. Eres tú, varón. Padre de familia, Dios te está llamando a ser un sacerdote que cuida la presencia de Dios en casa. Así como estás sentado con tus hijos, un momento dile: oren por mí, quiero ser el sacerdote de esta casa. Ahora, quiero enseñarte el ejemplo de Obed-Edom. Este hombre era muy distinto, era muy diferente a Abinadab. Obed-Edom no solamente le dio entrada a la presencia de Dios en casa, él no solamente dijo sí, sino que él también cuidó, honró, respetó, era consciente de que Dios había entrado a su hogar. Tal vez había escuchado historias del arca, tal vez había escuchado historias de que Dios se manifestaba a Moisés y hablaba a Moisés a través de esa arca. Yo no lo sé. Obed-Edom no era una persona del linaje levítico, sin embargo, la evidencia de que Dios hizo algo distinto, hizo algo diferente en su casa está en segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, en el capítulo 6, en el versículo 9. Vamos a leerlo juntos. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo:
¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Te das cuenta del contraste? Si tú y yo leemos la historia anterior de 1 Samuel capítulo 7, el arca de Dios entrando a la casa de Abinadab, dice que pasaron 20 años y no pasó absolutamente nada bueno, o por lo menos algo significativo en casa de Abinadab. Sin embargo, en la casa de Obed-edom, al entrar el arca del pacto, solamente bastaron 3 meses para que todo mundo se diera cuenta de que Dios estaba bendiciendo a Obed-edom, a su familia, a su casa, a sus posesiones. Era evidente, no fue Obed-edom el que fue corriendo a David a decirle Dios me está bendiciendo. Era la gente de alrededor la que se estaba dando cuenta que Dios estaba bendiciendo a Obed-edom. Fue el testimonio de un tercero el que le dijo a David, Dios está con Obed-edom. Yo quiero decirte una cosa, Dios está contigo, Dios está con tu familia, Dios está con tus hijos. Dios, desde el momento en que tú dijiste, Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi familia, Él lo oyó desde los cielos, envió su palabra, envió su espíritu, y desde ese día Él le selló a ti y a tu casa como herederos de Dios. Dios está contigo, pero es importante que ahora tomemos el llamado y tomemos la misma actitud que tomó Obed-edom, de ser alguien que honra su presencia. Seguramente Obed-edom hizo lo que Jesucristo hizo en Juan capítulo 14. Tenía la palabra de Dios, tenía los mandamientos. Entonces Dios comenzó a manifestarse en él. Dios comenzó a bendecirlo a él, a su familia y a su casa. Es importante que tú y yo tomemos muy en cuenta la palabra de Dios en nuestra casa. Es importante que tú y yo podamos ser personas que no solamente tenemos una Biblia abierta en la sala. Yo he entrado a salas de casas y he visto que tienen una Biblia gigante en medio de la sala, ¿verdad? Pero es solo eso. La tienen en la sala, pero no la tienen en su corazón. Es importante que tú y yo abramos la Biblia, que la guardemos en nuestro corazón, que comamos de la Escritura, tú y yo, nuestros hijos, y guardemos su palabra. Eso es lo que hará que seamos partícipes de la naturaleza divina que Dios nos ha dado, las promesas de Dios. Es importante que tú y yo seamos conscientes de que Dios ha entrado a casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, con nuestros hijos, y que el primero que quiere bendecirnos, el primero que quiere prosperarnos, el primero que quiere hacer fructificar lo que nos ha dado, es Dios, es Él, es su Espíritu Santo, es Jesús. Él le ha dado su vida en la cruz para que tú y yo podamos ser templos vivientes de Dios, templos ambulantes. Yo quiero que le digas a tus hijos, ahí donde estás, hijo, tú eres un templo de Dios. Hija, tú eres un templo de Dios. Esposa, tú eres un templo de Dios. Y todos juntos hacemos el templo de Dios. Y no somos un templo viejo, un templo clausurado, somos un templo vivo en el que Dios habita. Tenemos que ser conscientes. Como podrás ver, Obed-edom y Abinadab tenían una cosa en común. La presencia de Dios había tocado la puerta de su casa. Pero uno de ellos entendió que Dios estaba con ellos. Oramos para que tú y yo entendamos que Dios está con nosotros, que Dios no se queda en el templo o en la iglesia, en Centro Cristiano Restauración en este caso. Dios no se queda los domingos, Dios no se queda los viernes, sino que tú y yo nos llevamos a Dios a casa, porque Él ha decidido habitar en nosotros, en medio de nosotros. Yo quiero que solamente finalizar con un texto en la Biblia. Está en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20. Quiero que lo leas contigo, con tu familia, con tus hijos juntos. Yo creo que esta palabra es una palabra que es de este tiempo, es de rema para ti, para tu casa. Todos les hemos dado entrada a Jesucristo, todos hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero es importante que no solamente le digamos que sí, sino que invitemos
a Jesucristo a la mesa. Quiero leerte lo que dice Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ese verso no solamente es para que tú recibas a Jesús como Salvador, es un verso en el cual Dios nos está invitando a que su presencia habite con nosotros. Así como estás, cierra tus ojos, toma la mano de tus hijos, la mano de tu esposa y cierra los ojos. El cerrar los ojos no es para que Dios te oiga. Dios te oye con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Es simplemente para que podamos poner toda nuestra mente, nuestro corazón, concentrarnos en lo que estamos haciendo. Vamos a cerrar nuestros ojos, toma la mano de tu familia y ora conmigo. Señor Jesús, queremos pedirte perdón porque en casa hemos faltado a tu presencia, no hemos sido cuidadosos, no hemos honrado tu presencia, Señor. Hemos tenido ídolos incluso en casa, y no son ídolos como figuras que adoramos, sino son otro tipo de ídolos, tal vez sea el coche, la casa, el trabajo. Aún los hijos se pueden convertir en ídolos, aún la esposa, aún un hobby, algún objeto puede ser un ídolo en nuestro corazón. Y tú no habitas con ídolos, Señor, sino tu presencia derriba los ídolos. Por eso, si estamos invitando a tu presencia, lo más seguro es que tú comienzas a derribar ídolos en nuestro hogar. Te pedimos en el nombre de Jesús que los derribes, que nos ayudes a arrancarlos del corazón, de nuestra mente, todo aquello que no es tuyo, Señor. Arráncalo, y que nuestro hogar sea el lugar de tu reposo. Que nuestro hogar sea el lugar donde tú habitas y andes con nosotros, Señor. Declaramos nuestro hogar, nuestra familia, como el lugar de tu presencia. Declaramos que es un lugar donde mucha gente te encontrará a ti y conocerá de ti. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos la puerta porque hemos oído tu voz. Queremos que cenes con nosotros y nosotros queremos cenar contigo. Queremos tener una comunión fresca, real, y que día a día se vaya perfeccionando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estoy seguro que si has hecho esta oración, Dios la ha escuchado. Queremos agradecerte por el tiempo que has tomado contigo, con tu familia, que has tomado para escuchar esta palabra que sabemos que es del Espíritu Santo para ti, para tu casa. Tómala en cuenta, abrázala celosamente y llévala a la práctica. Que Dios te bendiga mucho a ti y a tu casa. Amén.